El Señor los bendiga, mis amados hermanos. Un día más estoy aquí con ustedes. Soy su hermana María Ortiz. Y solamente les traigo una pequeña palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y pues ustedes saben que siempre les comparto con ustedes la pequeña revelación que el Señor me regala. Y solo a Él sea la honra y la gloria. Y yo le alabo a mi Señor Jesucristo. Le doy muchas gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, mis amados hermanos, porque Él es bueno y Él sigue enseñando todavía a su pueblo, porque pues falta poquito, mis hermanos, ya falta poco para que el Señor vuelva por su pueblo. Y yo les quiero compartir que el Señor me ha regalado 2 revelaciones. Y la última que me regalaba fue, las anoto, mis hermanos, para que no se me olviden, porque a veces me tardo en compartirla. Y este fue el día 25 de este mes de abril. La otra fue el día 15 de abril. Y solo a mi Señor Jesucristo sea la honra y la gloria. Yo le doy muchas gracias al Señor porque Él es bueno y porque me permite compartir esto, ¿verdad? Que aunque no sea fácil, mis hermanos, yo creo que para nadie es fácil hacer esto, pero bueno, yo lo digo, para mí no lo es, ¿verdad? Pero tengo que hacerlo. Dice su palabra que cuando Jehová habla, pues nosotros tenemos que cumplir y tengo que hablar de su palabra, lo que Él nos está revelando, mis amados hermanos. Y les quiero decir solamente que en la revelación de este día, primero les hago una pequeña oración. En el nombre de mi Señor Jesucristo, yo le alabo al Señor y le agradezco porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque es bueno y sigue enseñando a su pueblo, porque ya falta poco para que venga mi Cristo. En cualquier momento viene a arrebatar su pueblo y quiere que el pueblo esté preparado, viviendo una vida en santidad. Quiere que deje el mundo, su pueblo, mi Señor Jesucristo. Yo le doy gracias, como dice su palabra, que usted nos sigue invitando para que lo busquemos ahora que es tiempo, ahora que todavía puede ser hallado. Y yo le alabo a mi Señor Jesucristo y le doy la honra y la gloria y la adoración. Le doy gracias y le ruego que usted unja mis labios y que sea su Espíritu Santo el que hable, que no sea yo, que yo mengue y usted crezca, Padre, que sea usted el que dé la palabra, que solamente unja mis labios y me use para la honra y la gloria de mi Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea mi Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Yo le agradezco al Señor porque yo les comparto la revelación que el Señor me regalaba, que Él decía, mis hermanos, estaba yo en una iglesia que no es a donde yo voy. Esta iglesia es donde va mi mamá, ¿verdad? Porque mi mamá y mis hermanos van a una y otros de mis hermanos y yo estamos en otra. Yo estaba donde está mi mamá. Entonces estábamos como hincados, mis hermanos, estábamos haciendo algo ahí, pero de pronto escucho una voz que dice: estén listos los que están esperando al Señor. Entonces yo me quedo como pensativa de las palabras que escuché y yo misma me quedé pensando y dije, yo lo estoy esperando. Entonces, pero yo sentí, mis hermanos, que es porque el Señor viene a arrebatar su pueblo, así lo sentía yo. Era algo que se siente, mis hermanos, que el Señor está hablando, que Él viene ya en cualquier momento. Él viene por su iglesia. Y yo miraba, mis hermanos, yo les voy a decir cómo fue la revelación completa. Porque yo miraba a una de mis hermanas de esa congregación, donde ella tenía un bote, ¿verdad?, con comida. Ella vendía vasos con comida. Entonces, después decía mi mamá, oye, fíjate que en el templo, en la casa de Dios se va a hacer esto.
Y yo le decía, pero ¿cómo me dice eso? Eso no se hace, eso no está permitido. Entonces decía, mira, van a hacer aquello. No, eso no está bien, eso no está en la palabra. Entonces, mis hermanos, esa era la segunda. La tercera era donde yo miraba a un hombre que iba en una bicicleta y se paraba con varios de mis hermanos y él les pedía como una ayuda. Entonces nadie lo ayudaba y yo decía, pero nadie lo ayudó, ¿cómo es posible? Entonces yo decía, ni yo tampoco lo ayudé. Y esa es la manera en que el Señor está hablando, mis amados hermanos, que decimos que estamos preparados para estar con el Señor, pero el Señor nos conoce y dice, ¿y qué están haciendo? Todo esto que el Señor está poniendo en el pueblo, Él nos está observando y sabe bien las cosas que no debemos de hacer y las que hacemos, mis hermanos, que pues sabemos que Él viene pronto y Él está todavía invitando a su pueblo para que vivan una vida pues santificada, mis hermanos, una vida en santidad, porque Él es santo. Y yo les compartía en la siguiente, la que hice últimamente, donde él me enseñaba los tres, pues tres hombres, ¿verdad? Que eran los malos, ¿verdad? Que de lo que habla la palabra, el anticristo, el falso profeta, y sabemos que son tres, ¿verdad? Porque él también todo quiere, él pues hacer una copia de todo lo que es de nuestro Señor Jesucristo. Y también Él se manifiesta en tres, porque siempre quiere lo mismo que tiene el Señor. Y yo después de que hice ese video, mis hermanos, al tercer día, en revelación, Él me amenazaba y decía que Él se iba a vengar de mí. Pero yo sé, mis hermanos, sabemos que el Señor está con nosotros y yo pues le digo la palabra, ¿verdad? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? O sea, porque no debemos de temer a lo que Él haga o nos diga, porque sabemos que el Señor está con nosotros, está con su pueblo. Y Él ha estado enseñando, mis hermanos, que Él viene ya pronto, pero quiere, o sea, quiere que su pueblo se santifique, mis hermanos, que esto que Él ha estado hablando desde, ya yo les comentaba, desde el año 19, donde entró todo esto de enfermedad y todo, desde ahí comenzaba la semana 70, mis hermanos, y yo pues pues no, mis hermanos, yo no tengo estudio bíblico como tienen muchos, ¿verdad? Muchos predicadores que hablan de todo esto porque estudian, son estudiadores de la palabra, pero también el Señor dijo que todo lo iba a revelar a través del Espíritu Santo, y esto es lo que Él está hablando. Y mire, mis hermanos, hay una hermana que ella tiene su canal en YouTube donde dice, ella lo tiene así, Ministerios Jesús viene ya. Entonces yo me sorprendía de escucharla a ella, lo que ella hablaba, porque dice que ella, el Señor le enseñaba en el día 8 de febrero del 2020, que le dijo el Señor, con voz audible le dijo el Señor que ya habíamos entrado en la semana 70. Entonces yo decía, oh, se lo enseñó igual como me lo enseñó, porque a mí me dijo el 27 de enero que faltaba una semana, pero a la mitad se terminaba todo. Y mis hermanos, pues, ¿qué es lo que se iba a terminar? Se termina su gracia, mis hermanos, se va a terminar en el momento en que Él aparezca por su iglesia. La gracia del Señor se termina, entonces comienza la gran tribulación. Y yo digo, no, yo no es que esté inventándome las cosas, sino que es el Señor el que enseña las cosas claramente, cómo va a ser. Y yo decía, a la hermana le enseñó solamente unos poquitos días después y le dijo lo mismo, le dijo que Él ya viene, mis hermanos, que faltaba nada más esa semana. Y yo les comparto todo esto por la revelación que me daban la otra vez, se las compartí a ustedes, donde ellos eran tres, pero uno de ellos se hacía pasar por supuestamente bueno, una cosa llena de amor.
Y pues sabemos que él no tiene nada de eso, ¿verdad? Solamente que quiere imitar al Señor. Y yo meditaba todo eso. Yo decía, oh, por eso es que él viene a hacer este engaño tan grande con amor, porque tiene que hacer todo parecido a como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Pero él viene, mis hermanos, a engañar al pueblo que pues como dice que no lo dice en Daniel, que no quiso seguir con ese tratado de paz, que él vino a hacer eso, mis hermanos. Entonces, yo por eso les compartía esto donde dice aquí en Apocalipsis 13, 11 al 12, donde dice que Juan fue testigo de la ascensión de la otra bestia, la segunda ayudante que implementaría los planes de la primera bestia. Esta bestia se caracteriza por el engaño, dice, y a propósito se enmascara para parecerse al Señor Jesús, pero solo expresa las palabras de su verdadero amo, el diablo. Esto es solamente un comentario, dice, sí, pues él quiere solamente parecerse a él. Entonces dice que la segunda bestia imita la actividad del Espíritu Santo, ya que ejerce toda la autoridad del anticristo como líder mundial de lo que constituye una religión apóstata. Obliga a los moradores de la tierra que adoren a la primera bestia. Posteriormente, Juan se refiere a la segunda como el falso profeta. Y en el capítulo 16, 13 nos dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Entonces, esto era lo que yo miraba, lo que yo le decía, Señor, entonces por eso estás enseñándome los 3, porque vienen a hacer su trabajo, pero ellos vienen a querer convencer a aquella persona que se ha guardado, que no ha adorado esa estatua, que como nos lo dice en Apocalipsis ahí del 13, donde dice que iba a levantar una estatua para que todos los moradores de la tierra la adoraran, ¿verdad? Y de eso se trataba desde que comenzó todo esto que les dije sobre esa enfermedad. De ahí se levantó la estatua y todos la han estado pues adorando esa estatua. Pero ¿qué estaba diciendo? Que esto pronto se iba a terminar a partir de la mitad de la semana. Entonces, cuando ya se termine esos tres años y medio, se termina su gracia. Pero en esta revelación yo sentía cómo se trataba de eso, de que el Señor viene a levantar su pueblo ya. Por eso Él decía, estén listos los que están esperando al Señor. Y esto es, mis hermanos, lo que yo les quiero, pues yo sigo insistiendo, mis hermanos, porque va a ser duro lo que viene para el pueblo de Dios que se ha guardado, porque la persecución viene, pues especialmente para ese pueblo que no le ha hecho caso, y aquí nos lo dice en Daniel, dice que porque él viene con ese pueblo que no quiso seguir ese tratado de paz, viene pues a dar con todo a esos, pero antes de eso pues viene a que usted lo adore, ¿verdad? Por eso a mí me enseñaba así con mucho amor, él me amaba mucho, mucho, pero yo ahí reacciono y digo, este es el mismo diablo, el mismo Satanás, cuando él quería, según uno, arrojarme y él me defendía, yo decía, pero ¿por qué me defiende? Pues si para él es muy fácil lanzarme y ya no, pero él quiere la adoración, mis hermanos, él quiere ser adorado como el Señor, él quiere todo igual. Y yo les leía, miren mis hermanos, esto el Señor me lo enseñaba, algo así parecido, donde nos dice en Apocalipsis 17, del 7 al 9, dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida se asombrarán, viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Pero no es que yo tenga sabiduría, sino que yo meditaba, mis hermanos, por lo que dice aquí. Dice que era
qué era, o sea, me la estaba enseñando qué era un Dios lleno de amor, era una persona bien, pues como dice ahí, que viene a hacer un tratado de paz, pero enseguida dice, era y no es, así me lo enseñaba, no es, cuando se le levantó el cuero cabelludo, decía yo, no es, entonces dice, ¿y será? ¿Qué será? Pues yo decía, ¿será? Pues será el que los va a lanzar al lago de fuego, porque dice, los que no están escritos en el libro de la vida van a ser lanzados con él al lago de fuego. Y yo me sorprendía y lo volví a repetir, la bestia que era, como me lo enseñó, era, pero no es. Y será, y yo misma decía, será, es la que los va a lanzar al lago de fuego. Entonces la gente ahí se va a dar cuenta que era un engaño de él, que solamente pues era de que, mira, yo te doy esto, mira, el Señor a ti no te pudo librar, no te llevó, mira, ven, yo tengo lo que necesitas, ¿no? Como es el agua, la comida, te va a dar paz, supuestamente mucho amor, pero no, ese es un engaño, es solamente que es para engañar y que te vayas con él al infierno. Pero todas estas palabras, mis hermanos, pues es para el pueblo del Señor, porque pues ahí nos dice, ¿verdad? En Mateo 24, dice también ahí en 44, nos dice así, del mismo modo ustedes deben estar atentos y preparados porque yo el Hijo del Hombre llegaré cuando menos lo esperen. Entonces, mis hermanos, Él viene así, cuando menos lo estemos esperando, Él viene, por eso el enemigo está haciendo ya toda clase de mal para tenernos engañados y que la demás gente crea, mis hermanos, porque dice que, mire, cuando habla de las 10 vírgenes también, nos dice en el 25:13, yo escribí varias donde nos dice, velad, pues porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, ¿verdad? No sabemos el día en que Él viene, pero Él nos dejó las señales. ¿Y qué nos estaba diciendo ahí? No sabes el día ni la hora, va a venir cuando menos lo esperes. Y ahorita yo digo, ya el mismo pueblo ya no lo estamos esperando, porque estamos entre el mundo y estamos según con el Señor, pero Él conoce todas las cosas. Ahí nos dicen Tito, dicen que conocen a Dios, pero cuando vemos el mal que hacen, sabemos que eso no es cierto. Son odiosos y desobedientes, incapaces de hacer el bien. Entonces esto era lo que el Señor está hablando. Dice que nosotros estamos preparados. Yo dije, yo también estoy preparada, yo estoy esperándolo, pero no estamos listos como nos dice. Listos, estén listos, o sea que en cualquier momento el Señor aparece, pero ¿estamos listos realmente? ¿Estamos haciendo la voluntad del Señor? Porque aquí, como nos lo dice en Tito, muchos lo profesan conocer, muchos profesan decir yo me voy con el Señor, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos viviendo una vida en santidad o estamos en el mundo como aquí nos dice su palabra, ¿no? Estamos con un pie en el mundo, con uno con el Señor, y pues Él no quiere así, Él quiere todo. Entonces, hermanos, pues esto es lo que yo quería compartirles, porque miren, yo les comentaba sobre la otra revelación, y esa revelación era de que, miren mis hermanos, era triste, yo me levanté triste ese día, muy inquieta, decía que es este sueño, porque se trataba de mi familia. Era así, se las cuento, mi esposo, él como que él se iba de la casa porque él se arrodillaba delante de una persona y yo le decía, bueno, ya te vi, ahora te vas. Pero entonces, mis hermanos, había 3 hijos de Dios, supuestamente, que ellos se burlaban de mí. Entonces decía, bueno, entonces dale todo lo que es de él, todo. Pero entonces ellos eran en burla, me decían, dale, das todo. Y yo me quedaba pensativa cuando yo ya pasa la revelación, digo, ¿de qué trata esto, no? Pues es como el Señor nos dijo también ahí en Juan, nos dice en su palabra. Nos dice, mis hermanos, en Juan 16, del 1 al 3, que dice, estas cosas os he hablado para que no tengas tropiezo, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora
cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y hará esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y dice también, dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Así es, mis hermanos, Él nos estaba advirtiendo y nos sigue advirtiendo. Nos dice en Daniel que llegará de repente el fin, ¿verdad? Dice que llegará como llega una inundación, la guerra y las destrucciones que hablan, que habían sido anunciados, seguirán hasta que llegue el fin. Entonces ahí, mis hermanos, estaba hablando, en Daniel nos dice que viene todo esto, el pueblo que se guardó viene a sufrir de esa manera, porque dice que la gente lo va a odiar. Sí, lo va a odiar. Aquí nos lo dice en Daniel 12. Yo se los comparto poquito. Dice en 11:32, dice que el rey tratará de ganarse la simpatía de los que no cumplieron con el tratado de paz, pero los que aman a su Dios se mantendrán firmes y no le harán caso. Entonces, para esa gente que no le ha hecho caso, es que viene todo el mal. Dice que a unos los van a perseguir, a otros los van a robar sus pertenencias y todo eso. Entonces, esto era lo que el Señor estaba enseñándome, diciendo que uno va a sufrir horrores, hermanos, pero el Señor siempre dice que va a haber ayuda para ese pueblo. Dice que porque nosotros debemos de enseñarle, ¿verdad, mis hermanos? A la gente, al pueblo de Dios. Dice que el que se sabe guardar, el que se guarda, mis hermanos, para agradar al Señor, dice que le vendrá persecución. Aquí se los comparto en el capítulo 11 y 12 de Daniel, que nos dice así en el nombre del Señor. Dice, mis hermanos, en el 12 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y más abajo nos dice: oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bueno, mis hermanos, lo que estaba hablando es el tiempo del fin, que ya llegó. Y como nos lo dice en el versículo 27 de Daniel, que nos dice también ahí, dice: durante una semana más, ese rey malvado hará un pacto con un gran número de gente, pero a la mitad de la semana prohibirá que se hagan ofrendas, y en el altar de los sacrificios ofenderá gravemente a Dios. Después de eso, Dios destruirá al malvado que lo ofendió. Pues su fin, hermanos, sabemos está pronto también de él, pero él viene a engañar a su pueblo, mis hermanos. Por eso yo quería compartirles esta pequeña enseñanza de lo que el Señor está hablando, mis hermanos, que viene mucho sufrimiento para su pueblo por todo lo que van a hacer con nosotros, pero que sabemos que dice su palabra, pero tendremos ahí siempre un pequeño socorro, que el Señor siempre va a estar ahí con nosotros y no nos va a dejar, ¿verdad? Sabemos que si vivimos para Él, y si morimos, pues morimos para Él. Entonces, mis hermanos, lo que el Señor ahorita quiere es que uno se ponga a pensar en qué estamos viviendo.
¿Cómo estamos viviendo? Estamos en el fruto de la carne, como lo dice aquí su palabra, y nos dice cuál es el fruto de la carne, cuál es el fruto del Espíritu Santo, qué es lo que estamos viviendo, porque el Señor está por venir por su pueblo. Ya no tarda, mis hermanos, así lo hacía sentir, que Él viene a arrebatar al pueblo, a ese pueblo que se guardó y que no se deja engañar por el enemigo, a pesar de todo lo que Él viene, mis hermanos, viene a ofrecer muchas cosas, mis hermanos, para que uno le crea y uno pues esté ofendiendo a nuestro Señor Jesucristo, pero pues luchemos, hermanos, en ayuno y oración, pidiéndole al Señor que Él nos ayude para poder soportar todo lo que viene. Sabemos que no es fácil, ¿verdad? Pero con Él nos va a ayudar a seguir adelante. Y pues esto yo les quería compartir, mis hermanos, y le doy muchas gracias a mi Señor Jesucristo, que Él es bueno y que sigue enseñándole al pueblo, sigue advirtiéndole que se vuelvan a Él. Todos esos que se volvieron a las fábulas, pues mis hermanos, que se regresen nuevamente, porque precisamente esos son los que siguen ahí adorando esa estatua, porque se van por mal camino, como ahí nos lo dice en Jeremías 8:4, donde nos dice, si el pueblo se va por mal camino, no se regresa, dice, pero este pueblo no ha querido volverse, y los escucho hablar y no hablan rectamente, y eso es lo que el Señor está enseñando, que aquellos que se